Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buen viernes para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos del otro lado cada día que subimos un audiolibro, una porción del libro complementario. Gracias que nos han acompañado en esta semana. Hemos tenido mucho contenido en cuanto a el libro complementario, así que gracias por estar del otro lado. Gracias por compartir estos videos, estos audiolibros. Ojalá que sea de bendición el contenido que les estamos entregando cada día en cada audiolibro. Y te pedimos, si eres de escuchar y no te has suscrito al canal, que lo puedas hacer, que lo puedas compartir. Esa es la mejor ayuda que nos puedes dar y así podemos seguir creciendo en esta comunidad, en esta familia virtual. Estamos compartiéndoles en este audiolibro la segunda parte del capítulo número 1 del libro complementario. En estos últimos días, el libro de Hebreos, escrito por Félix Cortés. Y recuerden el título, que es La carta a los Hebreos y a nosotros. Te recomiendo, si no has escuchado la primera parte, que lo puedas hacer en el video anterior. El contenido de esta ocasión comienza de esta forma. La palabra de exhortación. Hay dos tipos de material en la carta a los Hebreos: argumentos teológicos y llamados de exhortación. Hoy en día, los eruditos y los estudiantes se enfocan principalmente en la rica exposición teológica de la carta, pero el autor consideró que la carta era una palabra de exhortación. Hebreos 13:22. Esto sugiere entonces que la argumentación teológica que el autor proporciona en la carta tiene el propósito de sentar las bases de su llamado a la audiencia. El llamado de exhortación del autor se resume dos veces en la carta. Está en Hebreos 4, 14 al 16 y también Hebreos 10, 19 al 25. Estos dos párrafos son los dos marcadores más importantes de la estructura de Hebreos y funcionan como las torres gemelas del Golden Gate de San Francisco al resumir y apoyar el argumento de la carta en su totalidad. Dividen a Hebreos en tres grandes secciones. La primera está en Hebreos 1 al 4, en la que se centra en la intercesión de Jesús a la diestra de Dios como rey y sacerdote. La segunda, Hebreos 5 al 10, se enfoca en el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, capítulos 5 al 7, y el nuevo pacto que ha inaugurado mediante su sacrificio, los capítulos 8 al 10. Y la tercera es Hebreos 11 al 13, que es un llamado a la fe y la perseverancia, capítulos 11 y 12, y a trabajar los unos por los otros en amor fraternal, capítulo 13. La primera cláusula en ambos párrafos proporciona un resumen de los puntos teológicos presentados en la sección anterior y son introducidos por la expresión "por tanto", ya que Hebreos 4, 14 al 16 se enfoca en el hecho de que Jesús vivió una vida sin pecado, traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios como gobernante y sumo sacerdote en nuestro favor. Este es el argumento de Hebreos 1 al 4. Este hecho teológico se convierte entonces en la base de la exhortación: retengamos nuestra profesión y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, el poderoso hecho teológico de que Jesús ascendió a la diestra de Dios como nuestro Rey y sumo sacerdote es la base de la exhortación a acercarse en fe y oración. De manera similar, Hebreos 10, 19 al 25 se enfoca en dos hechos teológicos. El primer hecho es que Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo. Hebreos 10, 19 y 20. El autor se refiere al nuevo pacto que Jesús inauguró por medio de su sangre, que nos brinda acceso seguro a la presencia de Dios debido al perdón que brinda. Este es un resumen de los argumentos de los capítulos 8 al 10.
El segundo hecho es que Jesús es un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10:21. Este es un resumen de los capítulos 5 al 7 que describen el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Estos dos poderosos hechos teológicos proporcionan los fundamentos de tres exhortaciones. Primero, acerquémonos con corazón sincero. Hebreos 10:22. Esta es una invitación a la oración confiada debido al perdón o la limpieza que Jesús ha proporcionado. Segundo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Versículo 23. Esta es nuevamente una exhortación a la fe. Y finalmente, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículos 24 y 25. Esta es una exhortación a trabajar unos por otros. Por lo tanto, la estrategia del autor de Hebreos para abordar la fatiga espiritual de su audiencia tiene tres elementos. El primer elemento es que el autor vuelve a centrar la atención de la audiencia en la persona y la obra de Jesucristo. Él sabe que si la audiencia va a completar con éxito su carrera, debe fijar sus ojos en Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Lo hace con un nuevo análisis de los logros de Jesús. Sin embargo, no se limita a repetir los puntos señalados por otros autores cristianos de la iglesia primitiva. La carta a los Hebreos es única en su profundo análisis del sacerdocio de Jesús. A medida que continúa la lucha por la vida cristiana, los cristianos necesitan una comprensión cada vez más profunda de quién es Jesús. La repetición no es suficiente. Este fue el problema que atormentó a los lectores de Hebreos. Se habían quedado satisfechos con comprender solo los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Por eso se estaban deslizando poco a poco hacia la apostasía. Hebreos 5, 11 hasta el capítulo 6, versículo 8. Sin embargo, una comprensión teológica más profunda de Jesús no es suficiente. Necesitamos un compromiso cada vez más profundo. Necesitamos mantenernos firmes en la fe. Pero, de manera similar, la fe no es suficiente. La fe necesita pedir en oración. El creyente necesita acercarse confiadamente y con corazón sincero. Hebreos 4:16 y también 10:22. Finalmente, ni siquiera la oración por sí sola es suficiente. El creyente necesita trabajar por los demás. El autor de Hebreos enseña que la razón principal para asistir a las reuniones de la iglesia no es para aprender más ni para recibir aliento. La razón principal para asistir a las reuniones de la iglesia es ayudar a otros, animar a otros, trabajar por otros. En el proceso de hacer eso, se nos anima y obtenemos una visión más profunda de Cristo. Al final, la fatiga espiritual es el resultado de una tendencia a concentrarnos en nosotros mismos, nuestro sufrimiento, nuestra soledad, nuestro fracaso, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad. Cuando el ángel se encontró con un Elías deprimido en el desierto, lo único en lo que el profeta desanimado podía pensar era que él no era mejor que sus padres, que no había logrado concretar las reformas que deseaba, que era el único fiel en Israel. Pero luego Dios le dio a Elías una visión más profunda de quién es él y lo envió de regreso al trabajo. Primero de Reyes, capítulo 19. A medida que nos acerquemos al final de la carrera, no podemos perder la concentración. Necesitamos obtener una comprensión más profunda de quién es Jesús, confirmar nuestra fe y renovar nuestro trabajo por los demás. Al hacer esto, nos fortaleceremos para terminar lo que queda del trayecto.
Hasta aquí, queridos amigos, la segunda parte de la lectura del libro complementario escrito por Félix Cortés en estos últimos días, el libro de Hebreos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día. Comparte este audiolibro con tus seres queridos, con tus hermanos de iglesia. Deseamos desde el canal que Dios esté a tu lado en tu día, en cada hora, en cada momento. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.